Buenos días a todos, los saludo muy cordialmente. Mi nombre es Yolanda Rodríguez Villagómez y hoy quiero hablarles sobre la reencarnación y vidas pasadas. Siempre que hablamos y retomamos este tema o que hablamos de la reencarnación y de las vidas pasadas, pensamos que es un tema paranormal o la gente dice, bueno, nunca he escuchado de eso, nunca me han hablado de eso debe ser algo paranormal. Y resulta que no es así, en realidad es algo que es muy importante en nuestras vidas y que es muy importante saberlo. Un mito que tenemos es la definición de la muerte. Pensamos que solo tenemos una vida, que nacemos, crecemos, luego morimos y ya se acabó todo, hasta ahí llegamos. Y no es así. O que solo venimos una vez y hasta ahí se acabó todo. He escuchado a muchas personas que dicen vive cada día intensamente porque no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Y resulta que la muerte, lo único que se acaba de entre nosotros es el cuerpo, porque aparte del cuerpo también tenemos alma y tenemos espíritu. Nuestra alma es eterna, somos seres multidimensionales, somos seres eternos multidimensionales. En nuestra alma puede venir muchísimas veces, puede reencarnar cantidad de veces, dependiendo la necesidad del alma para su evolución. Y tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos muchos aprendizajes. El alma de cada uno tiene todo esto, tiene su propósito, su misión y muchos aprendizajes. Nuestra alma no tiene fecha de vencimiento, el que tiene fecha de vencimiento es el cuerpo. Cuando el ADN expira, ya es realmente por diferentes circunstancias, por enfermedades, por la edad ya avanzada, por circunstancias de accidentes o de que alguien le ha quitado la vida a ese cuerpo o por diferentes cosas. Ya el ADN expira es cuando llega al límite de edad que ya el cuerpo no da más porque ya sus órganos están dañados, porque hay muchas circunstancias o colapsan muchas cosas del cuerpo, o órganos del cuerpo, y entonces hasta ahí llega el cuerpo, pero el alma es eterna y en ese sentido siempre va a estar ahí. Esa alma es energía. Uno puede ver el alma como la figura del cuerpo que es transparente, y esa es la manera de hacerlo. Yo voy a hacer un video en vivo que se llama Cuerpos Energéticos, y de ahí les voy con una presentación de PowerPoint, les voy a presentar, les voy a mostrar cómo se ve el alma, cómo se ven los cuerpos energéticos, los cuerpos sutiles, cómo se ven los chakras, cómo se ve todo eso, y ahí van a comprender un poco más. Siempre me pregunté qué sentido tenía el que viniéramos, el que estuviéramos aquí en este planeta Tierra. Algún principio me lo pregunté siempre, pero después, por las circunstancias, por el transcurso de la vida, por el seguir la rutina, por el seguir adelante todas las cosas, pues entonces como que todo ese tema se iba quedando en mí, aunque tenía estas preguntas se fueron quedando ahí atrasados y se fueron quedando en stand-by hasta que llegó el momento en que empecé a preguntarme y dice, bueno, ¿qué sentido tiene el que yo haya venido? ¿Será que sí, yo me muero y hasta ahí llegué y se acabó todo? Para mí era muy aburrido el que pasara esto, ¿no? Que yo dijera, bueno, Yolanda viene, se va y se acabó, ya no existe más. Y entonces, que no tenía sentido para mí. Entonces, empecé a averiguar, empecé a investigar, empecé a buscar respuestas, no solamente en libros, no solamente en las redes sociales, no solamente en ese sentido, sino que como todos tenemos ángeles guardianes, tenemos guías, tenemos maestros, tenemos ancestros, personas que ya de nuestra familia, de nuestro grupo familiar que ya se han ido,
y que de alguna otra manera quedan ahí, están ahí para ayudarnos, para darnos el consejo, para ayudarnos a salir de situaciones difíciles, para contestarnos nuestras preguntas. Eh, entonces, de esa manera fue que empecé yo a encontrar la respuesta a mis preguntas. Lo que sí es por seguro es que algún día nuestro cuerpo se va a enfermar, se va a envejecer y se va a tener que ir y el cuerpo se va a acabar. ¿De dónde viene el alma? El alma que tenemos cada uno de nosotros viene de la fuente divina o de ese Dios tan maravilloso que a quien le rezamos, a quien le pedimos, con quien estamos y en quien creemos. Él es nuestro creador, venimos de Él y regresamos a Él. Somos seres divinos, creados a imagen y semejanza de la fuente divina, de ese Dios tan maravilloso. ¿Por qué el alma reencarna? Porque es la única manera de evolucionar, es la única manera de venir a aprender cosas que en otras vidas nos comprometimos a hacerlo y no lo hicimos y tenemos que volver a repetir y por ejemplo, nos comprometimos a aprender la paciencia, a ser una persona más empática, a perdonarse uno mismo, a perdonar a los demás y muchísimas cosas y de alguna otra manera no las cumplimos. De pronto cumplimos algunas, no cumplimos otras. Son muchas cosas de las que el alma tiene que aprender para evolucionar. Y si no se cumplió en esta vida eso, pues en la próxima se va a tener que, vamos a tener que venir a lo mismo, a cumplir lo que no cumplimos anteriormente. La fuente divina o Dios, nuestro maravilloso Dios, nos ha dado también un libre albedrío, que quiere decir que eres libre de tomar tus propias decisiones, que eres libre de hacer tu vida como te parece que es mejor, que solo puedes autorizar que solo tú puedes autorizar que alguien controle tu vida, porque a veces pasa eso, que otras personas controlan la vida de los demás. O también tomes una decisión, puede también para que tomes una decisión por ti, el libre albedrío es para eso. Te permite ser una persona exitosa, pero también puedes llevar tu vida a un colapso, a arruinar tu vida, porque si tomas malas decisiones te van a llevar a pasar malos momentos. Entonces, el libre albedrío también es muy importante. Ese libre albedrío nos fue dado a nuestra alma por Dios para que de alguna otra manera podamos realizar nuestros proyectos, ser exitosos, ser mejores personas, pero también si lo haces de la manera contraria, pues va a ser un efecto completamente contrario también. Aparte del libre albedrío, tenemos las leyes del karma y del dharma. El karma o la causa y el efecto. Y el dharma son cosas o acciones que has hecho en tu vida y que el universo siempre te los va a recompensar. Cuando una persona da su último aliento, es decir, muere, nosotros nacemos y es nuestra primera inhalación cuando nacemos, y cuando morimos exhalamos y damos nuestro último aliento y hasta ahí llegamos. El alma, hay un hilo de plata que es el que que va por medio es el que astralmente, no es algo que un médico o alguien lo pueda ver, pero que astralmente el alma está atado a ese hilo de plata que te ata al cuerpo también astralmente. Astralmente quiero decir que todo es energía y que no es posible en muchos casos que esto se pueda hacer visible a nosotros como seres humanos en este momento. En el momento que la persona da su última expiración, entonces ese hilo de plata se rompe, sale para liberar el alma, para que salga el alma del cuerpo. El alma no deja el cuerpo todavía,
sino siempre va a estar cerca al cuerpo hasta que pasen los procesos de que en la velación, está en la misa, en el cementerio, o si va a ser cremado, todo eso. El alma sigue el cuerpo, pero ya no está atado al cuerpo, ya está fuera del cuerpo, porque tan pronto el cuerpo muere, deja de funcionar, es como que hace un rebote, como cuando y el cuerpo salta, el alma salta y sale de allí. Tenemos también una energía vital, que también es en el astral, que rodea al cuerpo. Haga de cuenta que está la figura del cuerpo y todo el borde de la figura del cuerpo, y la energía vital rodea a todo el cuerpo, lo rodea por la parte de afuera, lo rodea completamente, y entonces tan pronto el cuerpo muere, también la energía vital se apaga, que es la que acompaña al cuerpo cuando nacemos y todo eso. Haz de cuenta que se prende un bombillo, esa es la energía vital, y es la que te ayuda en todas estas cuestiones de darte, pues de ayudarte en tus funciones de tu cuerpo. Antes de que el alma venga, hace un contrato, y ese contrato lo llamamos el velo del olvido. ¿Y qué quiere decir esto? Que el alma el alma se va primero y llega al sitio donde tiene que llegar más allá, donde está la fuente divina, en el universo, en el cosmos, donde tenga que llegar, y va a llegar dependiendo a cómo haya sido su vida aquí en esta vida. Entonces va a llegar a cierto sitio donde va a poder seguir trabajando lo que no aprendió, o seguir trabajando, le van a hacer ver los errores y las cosas que se han cometido, y entonces va a seguir trabajando en eso, y también el alma va a tener un descanso, porque han sido muchísimos años, personas que han muerto de 90, 80, 70, a veces 100 o más de 100 años. Entonces el alma necesita también un descanso antes de reencarnar, y quien toma la decisión para reencarnar es el alma. Entonces, ahí, cuando ya tome la decisión esa alma de regresar, es cuando se reúne, hipotéticamente diciéndolo, con la fuente divina, con Dios, con su grupo familiar de almas. ¿Cuál es su grupo familiar de almas? Es toda la familia que te rodea, todos los amigos que te rodean en esta vida, porque tú ya has hecho un pacto con ellos, con las almas de ellos. Has hecho un pacto donde dices, bueno, voy a venir a aprender la paciencia, voy a venir a aprender la fortaleza, voy a venir a sufrir de esta manera para que pueda aprender con el perdón, la compasión, cosas así. Entonces cada alma de tu grupo familiar, de tus amigos que lo conforman también, ellos te van a decir, bueno, yo te ayudo en esto, te ayudo en no sé qué, y te ayudan en que si quieres la paciencia. Entonces yo voy a estar siempre picándote para que, diciendo de que qué paciente, que apúrate, que dale, que bueno, que en fin, todas esas cosas, para que tú para hacer que tú no la aprendas, tú misma te des cuenta de que tienes ese error de que no eres paciente, y que tienes que aprender la paciencia. Entonces, las almas, los grupos de almas son los que te ayudan a esto. También se presentan nuestros guías, ángeles guardianes, se presenta también los ancestros, se pueden presentar también los maestros que tenemos, que pues hay algunas personas que sí los pueden ver, otras que no los pueden ver. Hay personas que son mediums y pueden ver no solamente a los maestros, a los guías, a los ángeles, sino también pueden ver a los seres queridos, o otras personas que ya han muerto y las pueden ver. Entonces, hay unos que los pueden ver más, hay otros que no los ven, otros que no ven algo, pero no es mucho tampoco. Entonces, se reúnen todos ellos, y antes de venir a hacer esto, entonces
ya el alma se compromete a qué es lo que va a venir a hacer, quién va a ser, dónde van a ser, en qué país van a ser. Esa alma escoge a sus padres, escoge a sus hermanos, escoge a sus amigos, escoge a las parejas, escoge todo, porque cada una de esas almas va a tener un propósito para ayudarte en tu aprendizaje, en tu propósito y en tu misión. Entonces, ese es ese es el contrato de vida. Entonces, ¿por qué se llama velo del olvido? Porque tan pronto la persona, el bebé nace, se cierra, se queda ese velo del olvido y ya no va a recordar a qué se comprometió, eh, no va a recordar que ella escogió a sus padres, que escogió a sus hermanos, que bueno, todo ese contrato se le va a olvidar. Entonces, eso es lo que pasa. Hay un libro que les voy a recomendar y que es algo que se llama Contratos Sagrados de Caroline Myss. Myss se escribe como M-Y-S-S, Caroline, terminado en E, no Carolina, sino Caroline. Caroline Myss, Contratos Sagrados. En eso se lo recomiendo muchísimo porque les va a aclarar muchísimas dudas sobre los contratos álmicos. Como les había dicho, el alma decide cuándo quiere regresar y al hacerlo, quiero decir, al nacer nuevamente, olvida este compromiso, olvida este contrato que hizo por el momento y que al transcurso del tiempo de su vida, con su intuición, con sus dones, con la ayuda de sus guías, va a ir con la ayuda de sus amigos también, que a veces le dice, oye, tú tienes dotes para esto, tú eres una persona de esta manera, todo, cosas muy positivas que van a ayudar a que esa persona se vaya preguntando y vaya diciendo, ¿verdad? Yo soy de esta manera, o yo soy muy impaciente, o yo soy una persona que tengo un temperamento muy fuerte, yo tengo que cambiar ese temperamento. Entonces, todo esto al transcurso de tu vida te va a ir dando pistas para que tú puedas decir, de verdad, esto es por aquí o esto es por allá. Entonces, ahí vas a ir averiguando a qué propósito de verdad te comprometiste que no te acuerdas, qué aprendizajes debe tener, cuál es tu misión, que esa es una de las cosas muy importantes porque las misiones te dan mucho dharma, te dan muchas cosas buenas que se van uniendo a tu alma para que el universo te dé todo eso maravilloso que tú deseas y te lo dé muy fácil, sin ningún, sin que tengas que durar demasiado tiempo para poder merecerlo, sino que con tu Dharma vas mereciendo las cosas más rápido y tu vida se va cambiando y se va haciendo muy fácil. No necesitas a veces ni pedir las cosas, todo te va llegando así como lo vas queriendo. Bueno, lo importante aquí de todo esto es llegar en algún momento a preguntarse quién soy yo realmente, dejar que tu corazón te guíe y no dejar que la mente te controle tu vida, controle o te diga, no, tú no eres capaz, tú no sirves para eso, no creas en esto, no sé qué, porque la mente está corriendo todo el tiempo y te está hablando todo el tiempo. Entonces, no es bueno dejar que eso pase. Únete más a tu corazón, conecta más tu corazón contigo, porque el corazón es el que te va a poder decir, esto es por este lado y por aquí tienes que ir. Y al igual pídele la ayuda a tus guías, a tus ángeles guardianes, pídele la ayuda a Dios, a la fuente divina, pídele la ayuda al universo, al cosmos, porque esos son los que te van a guiar y te van a llevar, aparte de tu intuición, de tu corazón, de tu sentir. Esas otras fuentes son las que te van a ayudar a poder encontrar respuestas para seguir tu camino. Hay muchas personas que dicen, no creo, para muchas personas es ver para creer, pero resulta que es lo contrario, es creer para ver. Porque si tú no crees y consideras que todos estos temas
son paranormales, que es algo que, o que son, no esto como las películas, hay muchas películas que traen muchísimos mensajes, que te hablan de reencarnación y de vidas pasadas, te hablan de la fuente divina, te hablan de muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad y las ponen en el rating como ficción. Y resulta que esas son las películas que realmente te debes enfocar porque son las películas que te traen muchísimos mensajes y te traen la información correcta. El universo y la fuente divina o Dios, si tú lo pides, te van a guiar y te van a mandar toda la información que tú necesitas para encontrar la verdad e iniciar el despertar de tu conciencia. ¿Qué es el despertar de tu conciencia? Al preguntarte, iniciar preguntándote, yo debo seguir esta rutina, debo seguir, lógicamente, pues lo normal que se vive aquí, la relación de pareja, el trabajo, los hijos, la universidad, el hacer dinero, las cosas materiales, o sea, si solo sigues solo en ese pensamiento y soy feliz porque tengo mucho dinero, soy feliz porque tengo 3 mansiones, porque tengo colección de carros, porque tengo todo lo que quiero, porque Dios me ha dado todo eso. No es solamente eso, lo material es necesario porque lo necesitamos para seguir viviendo, para seguir cumpliendo con los compromisos que tenemos de día a día, pero no es todo. Lo material no es necesariamente todo. El despertar de la conciencia es irte más allá de eso material para averiguar quién realmente eres, como les hablaba antes. Yo me voy a morir, se acaba todo. Yo, ¿qué vine a hacer aparte de trabajar, de casarme, de tener hijos, de ir a la universidad, de graduarme? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Yo como ser humano, ¿quién soy? Tengo un linaje de familia también que no son de este planeta. Son muchas cosas en las que uno tiene que preguntarse y empezar a trabajar en uno mismo. Para ese despertar de la conciencia también es ver los errores que uno tiene y empezar a trabajar en esa ira que te da, trabaja en el que cada vez que te hacen algo, entonces quieres la revancha y quieres la única manera de quedar tranquila es que la otra persona sienta lo que tú sentiste. O sea, siempre ese como que va y viene tirando al uno y al otro, el odio, el rencor, el no perdonarse, el mirarse al espejo y decir soy horrible, no me gusta esto, yo no puedo salir adelante, todas esas cosas. Entonces hay que trabajar todas esas cosas primero, hay que ir queriéndose más, teniendo la más autoestima, dejar de culpar a los demás o de estar hablando del uno, del otro y de una cosa así, porque a veces muchas cosas de las que hablamos de los demás es lo mismo que reflejamos, lo que los demás hacen y nos parece mal a nosotros, es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, para eso hay que seguir trabajando mucho con nosotros mismos, individualmente. Esa ayuda individual por eso es individual, es tuya. Nadie puede hacer las cosas por ti, tú misma tienes que darte cuenta de qué errores estás cometiendo, darte cuenta de qué dones tienes maravillosos en los que los puedes aplicar para ayudar a otras personas, para promocionar y con tus manos, con la música, con todas las habilidades que tengas, puedas venderte también y decir, mira, yo tengo esto, tengo lo otro, y así también te ayudas tú mismo y ayudas a los demás. Entonces sí es bueno hacer ese despertar de la conciencia. La reencarnación también tiene sus pros y sus contras, porque si seguimos en sus pros es que va a hacer que el alma evolucione, que va a hacer que con esos aprendizajes que yo vengo a tener, si los voy superando y los voy superando, pues me va a ayudar muchísimo porque toda esa información queda en tu alma
y toda esa información nunca se te va a borrar, nunca se te va a ir. Es como, haz de cuenta que tienes un récord en tu vida y siempre va a quedar en ese récord, en esa hoja de vida, va a quedar todos los propósitos, aprendizajes, las misiones que has cumplido, los dones que tienes, todo eso va a quedar archivado astralmente. Entonces, pero también tiene su contra, y es que si tú vienes y naces y llegas a este planeta y entonces tú te comprometiste con dos propósitos, con muchos aprendizajes, tenías una misión, pero seguiste en la rutina que tenemos en este planeta de todo lo que vemos, hacemos, sentimos, a que pensamos que solo es eso, entonces tu alma va a morir, va a regresar y entonces vuelves a la rueda de la reencarnación indefinida y vas nuevamente a venir a hacer lo mismo, y entonces tampoco despertaste, no tuviste despertar de la conciencia y vuelves y regresas y vuelves a lo mismo y vuelvas a lo mismo. Entonces, para evitar que eso pase, por eso es importante trabajar en nosotros, empezar a preguntarnos, y cuando ya encontremos respuestas, de la manera que les expliqué que encontramos las respuestas, entonces empezar a trabajar en eso, a tener la disciplina, así como tienes la disciplina para otras cosas, eres un excelente trabajador, haces bien tu trabajo, haces en tu vida, eres muy organizado, en todo eso, así igual en el despertar de la conciencia, en lo espiritual, porque esto ya es malo espiritual. Aquí no estoy poniendo ninguna religión, ni aquí estoy involucrando nada que tiene que ver con lo que vivimos día a día en cuanto a las sí, diferentes tipos de religiones. Esto es muy diferente. Esto es una espiritualidad ya más individual, más de que ya no tienes que ir a un grupo, a una iglesia, a seguir lo que te diga el padre, lo que te diga el pastor, lo que te diga la comunidad, para que seguir lo que ellos te dicen que tienes que hacer. No, es algo tuyo, es algo individual, donde tú te vas a encargar de hacer las cosas porque crees, no tienes que esperar a ver para creer, sino crees y después vas a ver. Y te lo digo con propia experiencia, porque todas estas cosas también que te estoy hablando no es solamente que las he encontrado en libros, que las he encontrado en mis guías, en mis ángeles guardianes que me han dejado saber, o en mis ancestros, o en familiares que han muerto y que por medio de los sueños han venido y me han comentado cosas. No solamente eso, es porque he visto cosas, porque he sentido cosas, porque son experiencias que más adelante en Reels les voy a contar las experiencias que he tenido, y que por eso creo muchísimo, porque ya veo bastante, pero no esperé a decir quiero ver para creer, no creo y estoy viendo. Esa es la clave de todo esto. Bueno, ahí si ustedes quieren ver más sobre la reencarnación y quieren ver más sobre vidas pasadas, hay testimonios de personas que recuerdan una o dos vidas pasadas, que algunas han tenido conflicto por eso, porque en esas vidas han tenido otros hijos, otra familia, han tenido otras circunstancias, o han muerto de una manera trágica, o han personas que han sido pilotos de la guerra de Vietnam, o de la guerra del mundo 1, 2, y han muerto así, su avión se ha estrellado, diferentes circunstancias, han muerto ahogados, han muerto, bueno, de diferentes maneras. Hay otros que todavía recuerdan a su familia, a su esposo, a sus hijos, y en esta vida tienen otro esposo, otro hijo, pero saben que tienen otra familia en otro lado. Entonces esto hace que se cree un conflicto en la vida de estas personas. Por eso es mejor ir poco a poco descubriendo todo esto, las vidas pasadas, para evitar que, aparte de lo que vienes a cumplir, te crea un conflicto más el que ya has tenido otras vidas y que todavía recuerdas a tus seres queridos de otras vidas. No podemos solamente quedarnos, como les decía antes, en la rutina diaria, la familia, lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa en el mundo. Esto es seguir durmiendo y en mi concepto, con todo el respeto, perder un poco el tiempo. Así como pienso yo que así como tú le das el tiempo a tu trabajo y a todo lo demás, a los amigos, a la televisión, a salir a la rumba, a los bares,
bueno, a las fiestas, a todo. Sería importante, con todo mi amor y mi cariño, les digo, darle tiempo a, a otras cosas que es la espiritualidad para que puedas empezar a trabajar tus errores, a perdonarte y a perdonar, a quererte más, a respetarte, a respetar a los demás, porque todo se inicia por nosotros hacia los demás. O sea, no es que los demás lo hagan por ti para que tú te des cuenta de que algo está pasando. No, tú inicias desde ti. Si voy a perdonarte, me tengo que perdonar yo primero y luego perdono a los demás. Si voy a amar, me tengo que amar yo primero y luego amo a los demás. Entonces, eso es bien importante, empezar a trabajar esto para que poco a poco vayan llegando el propósito de tu vida o propósitos, que no solamente puede ser uno, tus aprendizajes y todas las cosas que de alguna manera te comprometiste, que no recuerdas en este momento, pero que durante ya la vida que vas llevando, todos te va dando pistas. Las personas no llegan a tu vida porque sí, las personas llegan a tu vida porque te van a dejar un aprendizaje, sea una amistad buena, sea una amistad horrible, sea una amistad que te dejó muchos problemas en tu vida. Siempre piensa que esa persona vino a dejarte algo para que aprendieras, a dejarte algo importante. Entonces, por eso siempre es bueno evaluar la situación cuando tenemos una situación con un amigo que fue completamente difícil, evaluar esa situación. ¿Qué me venía a decir, por ejemplo, Pepito Pérez? ¿Qué me venía? ¿Por qué él me hizo la vida de cuadritos? ¿Por qué él me hizo esto? ¿Por qué él me hizo lo otro? Entonces siempre alguien llega por algo. No hay, las cosas no son casualidad. Nada es una casualidad. Siempre las cosas llegan porque tienen que llegar a tu vida, porque esas son todas las pisticas que te manda Dios, que te manda la fuente divina para que tú vayas encontrando el camino. Dale tiempo también a buscar tu misión y cómo encuentras tu misión por medio de esos dones que tienes. Cree en ti, no dejes que los demás con sus malos pensamientos y opiniones dañinas impidan que realices lo mejor que sabes hacer y que es innato en ti. Generalmente la misión son los dones que tenemos, lo que nos gusta, lo que nos llama la atención. Hay mucha gente que les gusta ayudar a los perritos, que los recogen de las calles, que les gusta ayudar a la gente que no tiene ningunos recursos y regalarles comidita, llevarlos a una cosa, a la otra. Hay personas que son excelentes para la música. Bueno, en todo lo que seas bueno, que te guste, que te apasione, ahí está tu misión. Esa es tu misión. Entonces, trabajar en eso, no es solamente el que, bueno, ya tengo mi trabajo hace 20 y pico de años y me voy a pensionar y entonces ya me envejecí y entonces ya me aburrí de no trabajar, me aburrí de nada y resulta que tengo dones para pintar, tengo dones, soy una gran persona y me gusta ayudar a los demás. Entonces, ahí está tu misión. Ya terminaste tu trabajo, así no lo termines. Puedes, cuando una persona se pensiona, pues terminaste tu trabajo y empieza a trabajar esos dones que tienes, empieza a ponerlos en funcionamiento, todas esas cosas que eres, en la que eres bueno, en la que eres buena, y ahí está tu misión. Si trabajas, pues entonces busca tiempo también para hacer otras cosas. Yo todavía sigo trabajando, llevo ya aquí en los Estados Unidos 25 años y sigo trabajando también. En Colombia trabajé también muchísimos años y sin embargo estoy ya empezando en este momento a hacer todo, a hacer videos, a hacer reels, estoy empezando a también, ya como me gradué como angeloterapeuta, también ya hago consultas, los puedo ayudar en muchas cosas, pero entonces quiero, que es algo que me gusta y que me motiva mucho,
es el dar esta información que yo he aprendido para ver si algo de esto puede llegar a tu corazón, si algo de esto te resuena, si algo de esto de verdad te gusta y si algo de esto te puede dar sentido, y ahí inicia tu despertar de la conciencia, así como me pasó a mí, que me iban llegando información de otras personas y de ahí me empezó a dar sentido y a dar el sentido y empecé a trabajar en mí y a trabajar todo paralelamente, ¿no? No hay necesidad de es solo esperar a trabajar en mí y después iniciar otra cosa, sino todo lo puedes hacer al mismo tiempo. Déjate llevar por tu intuición, como te decía antes, por tu corazón. No analices tanto las cosas, pues la mente te puede jugar una mala pasada. Pide ayuda a tus guías, pídele ayuda a tus maestros. Ellos, los maestros, los guías, tus ángeles, los ancestros, ellos llegan a ti solamente cuando con tu libre albedrío los llamas, los buscas, les pides ayuda. De otra manera, ellos respetan ese libre albedrío que tú tienes, que Dios nos ha dado, y no van a interferir en las cosas hasta que tú realmente de corazón pidas la ayuda y digas, sí, la necesito, ayúdenme, guíenme. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de tu intuición, por medio de tu corazón. Hay personas que ya están más avanzadas y los pueden ver. Hay personas que pueden escuchar, hay personas que pueden sentir, hay personas que pueden oír, personas, bueno, de todo dependiendo cómo tengas tu avance en todo este sentido. Entonces sí es importante pedir esa ayuda. No solo dejarte, yo lo puedo hacer, yo sola, no sé qué, pero sí es importante con tu libre albedrío que le des la entrada a estos seres de luz, no seres que no son de luz, porque los que no son de luz te pueden llegar y te acaban con la vida. Entonces mejor siempre ir hacia la luz, no hacia la oscuridad, que es algo que lo recomiendo muchísimo y que eso es la única manera que te va a llevar a tener éxito en todo lo que tú necesitas. La fuente divina o Dios lo que espera es que tú cumplas lo que te comprometiste. Porque como les decía antes, si no lo haces, vas a volver a reencarnar, a repetir la misma historia, lógicamente en otro cuerpo, en otra persona, con otro nombre, pero siempre va a ser tu misma alma, no va a ser otra alma, sino es la esencia de tu alma, tu misma alma, en otro cuerpo, con otro nombre, otra historia, y vas a venir, no aprendí la paciencia, bueno, voy a tener que volver a aprender la paciencia. Entonces, vas a venir con otra familia, con todo, entonces para mí esto es muy importante y quiero que ustedes vean la importancia de lo que es esto. No seguir en la rueda de Sansara. Cuando puedan ustedes, en alguna oportunidad, miren, hagan un search en internet, miren la rueda de Sansara. La rueda de Sansara es reencarnar, 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 pero lo hacen ver como si fuera la reencarnación, que es algo que tiene que ser y que va a pasar toda la vida, pero no explican por qué reencarno y reencarno y reencarno, y es que la explicación es que lo que te comprometiste no lo cumpliste y por eso volviste a reencarnar. Puedes reencarnar 2000 vidas, 3000 vidas, lo que sea necesario hasta que aprendas y hasta que cumplas con tus compromisos, porque esa es la única manera de que tu alma pueda evolucionar. También me encantaría que entendieran que la vida no es solamente dinero, diversión, la vida tiene un propósito, tiene aprendizaje, misiones que van a hacer que tu alma no vuelva a la redundancia, crezca, sea más fuerte cada vez. Nunca vas a perder lo que ya aprendiste. Hace cuenta que el alma va guardando en su evolución todo el camino recorrido, todas las 2000 vidas que has vivido y todo lo que de esas 2000 vidas que aprendiste, que fue algo que te comprometiste, eso va a quedar guardado en tu alma, nunca se va a borrar. Y eso hace que tu alma vaya evolucionando. Hasta que algún día cuando ya aprendas todo lo que el alma necesita aprender, entonces ahí es donde tú llegas directamente a la fuente o a Dios.
y ya no vas a tener que volver a reencarnar. Ya si tú lo decides, por ejemplo, damos un ejemplo, que ya hay una persona que ya ha cumplido con todos sus compromisos, que ya ha cumplido con sus aprendizajes, que ha cumplido con todo, entonces ya sale directo, ya no va hacia ya no va hacia ese, eh, hacia ese sitio para volver a reencarnar, sino que va directo a la fuente divina que es Dios. Y entonces ahí en ese sitio tan maravilloso donde te van a preguntar, ¿quieres regresar? Ahí tú decides, yo quiero o no quiero regresar. Entonces, pero si ya vuelves, ya tú vienes como un maestro, vienes como alguien que vienes a ayudar a los demás, que vienes no vienes a pasar penalidades, no vienes porque ya aprendiste todo, ya lo tienes todo y entonces vienes a la ayuda de las demás personas para que indirectamente vayan descubriendo las pistas, vayan descubriendo por dónde tienen que ir, vayan descubriendo todo más. O si no decides venir, te quedas como un guía, como alguien que desde del más allá está ayudándote con tu intuición, que si ya estás muy preparado y puedes ver, lo vas a poder ver y te va a guiar y te va a decir por acá, por allá, por aquí, por todo lado. Entonces, a mí me parece maravilloso y yo quisiera llegar a que eso me pasara algún día, que si fuera el momento de que yo dijera, bueno, yo ya no quiero regresar, ya me quiero quedar como un guía, ya me quiero quedar ayudando a los demás desde el más allá. Me encantaría que eso pasara, pero eso solo Dios decide y solamente está en el currículo que lleva mi alma para ver cuándo, y también que depende de mí, que entre más yo trabaje en mí, más rápido voy a terminar esa rueda de reencarnación. Ya no volvería con la rueda de Sansara, sino ya la termino y sigo el camino que de verdad quiero seguir, que es el de estar desde allá arriba. Pero también no me negaría a venir y poder ayudar a muchas personas en otra vida, ya terminando todas mis reencarnaciones y venir a ayudar a los demás. Eso me encantaría también. Entonces, por eso estoy trabajando cada vez más en mí, para que este es mi sueño, más que lo material, más que la familia, más que yo tengo un hijo, más que él, más que todo, es importante y no quiero que esto suene a egoísta ni nada de eso, porque también tenemos que trabajar el desapego. Eso también es es muy importante, porque cuando muchas personas son muy apegadas a lo material, son muy apegadas a que si se van, se mueren, entonces se van apegadas a su casa, a sus carros, al dinero, a su fortuna, a todo lo que tenían, también se van apegadas a su familia, a sus hijos. Hay que trabajar el desapego poco a poco. No quiere decir que el desapego yo me olvide de mi hijo, o me olvide de mi esposo, o me olvide de mi familia. No, no, no. Es el trabajar que en el momento de que tú vayas a morir, ya le das la bendición, lo vas a seguir amando, porque en el más allá vas a seguir con él en todo el tiempo. Entonces, nunca lo vas a dejar. Como almas nunca se van a dejar. Lo que no se van a volver es saber, lógicamente, pues en cuerpo, pero las almas nunca se van a dejar. Entonces ese es el desapego a que yo me refiero, porque si te vas con el apego a las cosas, entonces no vas a poder ir tranquilo, no vas a poder el que tu familia esté llorando todo el tiempo, que ese es otro tema que más adelante también lo voy a hacer un video para hablarles de todo eso. Eso también no ayuda a que el alma, porque cuando el alma muere, lo que hace es que desencarna, cuando el alma muere, perdón, cuando el cuerpo muere, el alma sale y lo que pasa es que el cuerpo desencarna. Entonces, al desencarnar el cuerpo, ya no quiere decir, y muchas personas dicen, ya está con Dios. No, eso no quiere decir. Cuando trasciende, cuando hace esa trascendencia, que ese es otro tema también, cuando hace esa trascendencia es cuando realmente va al sitio donde le tenga que llegar, no necesariamente directamente con Dios. Llega a un sitio donde tiene que llegar dependiendo el comportamiento, las acciones y todo lo que haya sido en esta vida antes de haber desencarnado ese cuerpo. Bueno,
Otra cosa importante está pues en esa evolución que es un trabajo personal, es un trabajo individual. Solo tú vas a lograr tus propósitos, solo tú vas a aprender, solo tú vas a cumplir tu misión. Nadie lo va a hacer por ti. Bueno, sí, es algo que también ya les había dicho, nadie lo va a hacer por ti, ni va a decidir por ti, ni nada de eso. Tú solo haces tu trabajo. Las personas te ayudan en el camino, pero el mayor trabajo, el trabajo fuerte es el tuyo. Esa es la única manera que vas a poder llegar a tu cometido. Otra cosa que es importante trabajar el miedo, la culpa y la autoestima. Porque si no lo haces, cada una de ellas cada uno de estas situaciones te van a poner obstáculos para que no realices tu tarea. Si eres demasiado nervioso, miedoso, si siempre estás pensando que tienes la culpa en todo, o que los demás tienen la culpa, que tú eres pobrecito, pobrecita, que te subestimas y además tienes una autoestima muy baja, yo no puedo, yo no esto, no me amo, no me aman, o sea, siempre como en ese plan de víctima, pues eso va a poner una barrera para que tú no decidas hacer tu tarea. ¿Y cuál es tu tarea? El compromiso, a lo que te comprometiste antes de venir a esta vida. Algo supremamente importante que les recomiendo es la meditación. Esta es otra herramienta que te va a ayudar muchísimo para calmar la mente. Lo puedes hacer, no lo vas a lograr en el primer momento porque es muy difícil calmar la mente cuando la mente está funcionando todo el tiempo. Entonces, la meditación, poco a poco con la meditación y las respiraciones, inhalando y exhalando, que es algo también supremamente importante, y al hacerlo poco a poco van a hacer que estos pensamientos se vayan calmando, vayan pasando. Una de las maneras que yo hacía cuando inicié la meditación es que, bueno, me sentaba o me acostaba en mi cama relajada, recta, porque si te vas a sentar, tienes que estar recto. Si te vas a acostar en tu cama, también está recto para que puedas alinear los chakras, que eso va a estar dentro de los cuerpos energéticos que voy a hacer en vivo. Entonces, tienes que estar siempre recta y empezar a relajar tu cuerpo, tus piernas, tus pies, tus manos, tu cadera, tus hombros, el cuello, todo, hasta el cabello, todo hay que ir relajándolo poco a poco. Y durante ese momento de que vas haciendo cada cosa, pues lógicamente te van llegando muchos pensamientos. Entonces hay que empezar a inhalar, retener por 3, 5 segundos y exhalar igualmente así. Empiezas con 3 segundos inhalando, detienes 3 segundos y exhalas igual con los 3 segundos. Y eso hace que los pensamientos se vayan yendo. También otra manera es aprender a dejar pasar los pensamientos, que te llegó algo o que tengo que hacer esto, que ayer me pasó esto, que te acordaste de alguien, que bueno, en tus pensamientos está todo eso, bla, 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 bla. En ese momento no vas a poder hacer nada. Entonces, solo hazlo por ti, relájate, cálmate, tranquilízate. Eso también te ayuda mucho a tu organismo, el relajarte, el meditar, el salirte de esa rutina, de estar 100% la mente trabajo siempre el 100% la mente. Entonces la meditación te va a ayudar para que vayas poco a poco relajándote, dejar pasar tus pensamientos hasta que llega un momento en que ya vas a hacer tu meditación y ya estás totalmente relajado, ya no te llegan pensamientos, empiezas a ver colores, eso me pasa a mí, experiencias que he tenido, empiezo a ver colores, lógicamente cierro mis ojos y con el tercer ojo, porque tenemos un tercer ojo que está ubicado aquí arribita, tenemos ese tercer ojo, entonces empieza uno a ver, yo he visto colores de diferentes, muchos colores diferentes,
y que entran y salen, así entran y salen, y luego sale un círculo blanquito y ahí se abre ese círculo, y en ese círculo al abrirse empiezo a ver gente caminando, empiezo a ver cosas, bueno, otra experiencia que también en los ríos les voy a ir contando las experiencias que me han pasado. Entonces la meditación, si no la puedes hacer, puedes empezar con 3 minutos, después haces otra 5 minutos y así va subiendo hasta que llega el momento que puedes meditar por hora y media. Entonces, y que te va a ayudar muchísimo y que vas a ver cosas que pueden pasar después, vas a ver cosas que son que ya pasaron, o van a ver, bueno, ves tantas cosas que dices, wow, pero ¿por qué veo esta gente que no conozco? Porque, bueno, y eso, todo eso, esas cosas tienen lo que estás viendo tiene sentido también y se puede saber más adelante por qué está pasando esto. Recuerda siempre que tú eres el creador de tu vida, de tu destino. Con tu libre albedrío puedes cambiar circunstancias de tu vida que no están bien, puedes trabajar en ti, que si viniste a esta vida en una pobreza total, o que te llega el dinero y no te alcanza, o que malgastas tanto que así como llega el dinero se va. Con tu libre albedrío puedes cambiar esa pobreza material y espiritual, porque el hecho de que no te duren las cosas, de que no te dure el dinero, es porque hay una pobreza espiritual, puede haber algo de una ignorancia que nos pasa a todos. A mí me ha pasado muchísimas veces una ignorancia donde solamente al seguir lo que nos han enseñado y no averiguar qué hay más allá, ahí es donde se puede abrir ese parámetro de un poco de ignorancia. Entonces, se ve muchas veces porque hay personas que no salen nunca de su pobreza, de esa manera de ver la vida, que se autoflagelan, de sentirse menos, de sentir y decir, así nací, así voy a morir, y eso no es cierto, porque tú puedes con tu libre albedrío cambiar tu vida y eso es algo que se puede hacer, no es que sea algo que diga, wow, quién sabe, ¿no? No, sí se puede hacer. Si tú te convences, si tú lo crees, las cosas se van dando, pero hay que trabajar, es una disciplina. La espiritualidad no es fácil, porque en este caso, comparándola bueno, no comparándola, sino viéndola con una religión, en la religión tienes guías y te van diciendo lo que debes hacer, lo que la Biblia dice y lo que tienes que hacer. En la espiritualidad que te estoy hablando eres tú con tu disciplina, con tu convencimiento, con el creer en las cosas que vas trabajando para que no tengas que volver y seguir con estas reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones, y que puedas cumplir, que puedas aprender, que puedas hacer tu misión y que puedas llegar a decir, ya no vuelvo más, me quedo, ya cumplí con todo, mi alma evolucionó tanto que ya de verdad ahora sí soy un ser de luz completamente. Puedes cambiar tu realidad y con todo esto que te vengo diciendo, y el universo te va a recompensar con lo que anhelaste, con lo que siempre has pedido. Me gustaría, yo sueño, soñar es maravilloso, y todas esas cosas se te van a ir cumpliendo. También no es bueno el querer pasarse por encima de los demás para lograr las cosas que quieres, porque en ese momento es cuando entra ahí el karma, o la causa y el efecto. Todo lo que hagas mal a la gente no va a ser para ellos. Eso viene y para ti, viene el que le estés haciendo eso a los demás. El universo te va a decir, eso no se debe hacer, vívelo, y te vas a dar cuenta que no es bueno que lo hagas. Entonces, hay muchas personas que siguen viviendo una vida en lo mismo y vuelve y se repite la misma situación y se repite, pero no caen en cuenta de que hacerle daño a los demás o hacerse daño al mismo no es bueno, y el universo te hace que experimentes nuevamente. Y ahí es donde hay que caer en cuenta, cambiar y no volver a hacer las cosas,
Hay muchas personas que piden perdón, perdóname por esto, perdóname por lo otro, no lo vuelvo a hacer y vuelven y hacen lo mismo. Entonces, lo están haciendo, están pidiendo el perdón inconscientemente, no lo están haciendo con conciencia. Cuando uno hace las cosas con conciencia y aprende de ellas, no las vuelve a hacer. Porque para evitar que te afecte a ti y sobre todo afectar a los demás. Porque no solamente eres tú, son los demás. Todos venimos de la misma fuente, todos venimos del mismo sitio, todos somos hermanos porque venimos de esa fuente maravillosa que es Dios. Entonces somos hermanos espirituales. No estoy hablando de hermanos de familia, de cosas así, somos hermanos espirituales porque venimos de la misma fuente. Entonces no tenemos que hacerle daño a otra persona y a nosotros igual, o sea, a nosotros mismos hacernos daño tampoco. Algo también que es clave, una clave es supremamente que me ha funcionado y es, también es importante hacer como que cuando vayas a pensar, hablar y actuar sea siempre de la misma manera. ¿Qué quiero decir con eso? Con esto, que siempre haya una concordancia, pues si no hay esa concordancia, nunca, o sea, estás hablando, pensando una cosa, diciendo otra y al fin y al cabo haces otra. Entonces ahí no hay una concordancia y entonces el universo no entiende esto. Entonces si piensas que vas a hacer esto, lo dices que vas a hacer esto, hazlo, pero que sea igual. Y al igual, si tú lo ves en cuanto a tus amigos, Yolanda dijo esto, pero entonces ella pensó esto, dijo esto y hizo una cosa contraria. Entonces ahí es donde van a tener la opinión de quién es Yolanda, creer en Yolanda o no creer en ella. Entonces el universo es así. El universo solo sigue lo que tú estás haciendo, tus acciones, lo que estás pidiendo. Entonces por eso es importante pensar, hablar y actuar de la misma manera. Hay dos libros más que les recomiendo, que son, uno se llama Regresiones Vidas Pasadas y otro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss. Weiss se escribe W-E-I-S-S, Brian, B-R-I-E-N, Brian Weiss. Regresiones de vidas pasadas y muchas vidas, muchos maestros. Muy recomendado porque todos estos libros les van a ayudar a entender más todavía y si salen dudas, estos libros les van a ayudar para que ahí respondan sus dudas. Otros temas también, la numerología y la astrología son supremamente importantes también para poder encontrar nuestro propósito, aprendizaje y misiones. Con la numerología y la astrología puedes llegar a saber en qué proceso de evolución está tu alma, en qué parte del aprendizaje te encuentras, cuál es tu destino, si puedes saber si eres un alma maestra, un alma intermedia o un alma nueva. Esto hace que esto se hace por medio de tu nombre completo, la fecha de nacimiento, la ciudad, el país donde naciste y la hora en que naciste. La carta astral te habla mucho de tus dones, tu temperamento, en qué tienes que trabajar, te da muchos tips muchas claves para buscar esas respuestas a tus incógnitas. Es importante también saber que somos parte del universo, por eso te he hablado tanto del universo, por eso te he dicho la fuente divina, Dios, el universo. Porque somos eternos, somos partículas de esa fuente divina que es Dios. Que hay una parte de Dios que está dentro de nosotros, que podemos recordar quiénes somos, de dónde vinimos, somos uno porque venimos de la misma fuente. Por eso le decía, no hacerle daño a los demás, porque todos somos uno, somos hermanos espiritualmente, somos hermanos de alma. Las vidas pasadas no son realmente como se escribe, vidas pasadas o que ya pasaron. Son vidas paralelas que tu alma está viviendo al mismo tiempo. Tú estás a la vez siendo muchas personas diferentes, con diferentes cuerpos, viviendo diferentes situaciones. Las vidas están pasando justo en este momento. O sea,
Yolanda es Yolanda Rodríguez Villagómez en este momento, que tengo una vida en este momento, pero al mismo tiempo mi alma está en diferentes sitios, en diferentes épocas, viviendo diferentes vidas porque tiene diferentes aprendizajes y tiene diferentes eh, eh, propósitos y metas, o puede tener el mismo, como les hablaba, de la paciencia, que en esa vida que está pasando en el 1700, no, soy impaciente, y sigo impaciente, y sigo impaciente, y sigo impaciente, y en esta vida, como Yolanda Rodríguez Villagómez, ya estoy trabajando la paciencia y me ha dado muchos resultados. Entonces siempre vivimos en vidas paralelas, todas al mismo tiempo, porque no podría ser esperar a que cumplas 90 años o 80 años, te mueras y luego empezar otra vida, y entonces ya 2 vidas, entonces tomaría mucho tiempo para poder hacer que el alma evolucione y poder cumplir con tantos aprendizajes, porque son muchos, no es uno, sino muchísimos aprendizajes. Es como cuando vamos es como cuando un ejemplo, como cuando vamos al cine y vemos muchas salas de cine que están proyectando diferentes películas. Es como estar en cada una de ellas, de estas películas, viviendo un personaje en diferentes cuerpos, nombres, diferentes familias, todo diferente. Ese sería un ejemplo, el que le puedo dar. También, pues, somos una flor que tiene muchos pétalos. Haz de cuenta que tienen una flor, ustedes tienen una flor muy linda y esa flor tiene muchísimos pétalos, y cada pétalo eres tú, es tu alma viviendo paralelamente diferentes vidas. Eres un fractal experimentando diferentes experiencias que están sucediendo en este momento. Cada uno de estos fractales están conectados al centro de esta flor, que lo llamamos espíritu, que lo llamamos yo soy, que lo llamamos tu conciencia, tu esencia. Al dejar mi alma, al dejar mi cuerpo físico, sale y va a ir directamente, mi alma sale y va directamente a depositar toda mi experiencia al centro de esa flor, como una flor de loto. No sé si ustedes han visto las flores de loto que crecen y nacen en el agua, que son bellas. Entonces sale el alma y se va directamente a depositar toda mi experiencia al centro de esta flor. Y la deposita ¿en dónde? En mi conciencia. Y para que absorba todas esas experiencias que se llevó. Todos estos fractales están conectados entre sí, ¿no? Otro libro también que les recomiendo se llama La llama, dobles cuánticos, que también te pueden explicar sobre las vidas paralelas, y esta es de Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier, él es el autor de este libro, se lo voy a letrear. Jean es Jean, Pierre es Pierre, y Garnier es Garnier, y se llama el libro La llama, dobles cuánticos. Muy recomendado porque también le va a hablar de estos temas de vidas pasadas. Otra manera de poder encontrar sobre nuestras vidas pasadas, qué reencarnaciones hemos tenido, es en los sueños. Los sueños, en los sueños puedes recibir mensajes también de tus seres queridos que ya desencarnaron. En los sueños son realmente que cuando entras en una etapa 3 de sueño profundo, sueño de ondas lentas, es cuando el alma sale a recorrer esas vidas paralelas, esos fractales que están sucediendo en este momento, que todos están sucediendo al mismo tiempo. Y es la única manera que el alma se libere cuando sale, cuando llegamos a este sueño profundo. Es la única manera que el alma se libera de la densidad de nuestro cuerpo, que tenemos órganos, somos carne. Entonces es la única manera en el sueño. A veces te preguntarás, wow, me soñé con gente que no conozco.
soñé con edificios y cosas que yo estaba en un sitio como del futuro. Me soñé con gente ahorita en esta vida. Me soñé como en la época de 1800 y yo era así, era así, no sé qué. Todo eso te está hablando de las reencarnaciones. Todo eso te está hablando porque estás viviendo diferentes vidas paralelas en lo que llamamos pasado, presente, futuro. Entonces, esa es la manera de poder saber. Bueno, mis amigos, yo creo que por ahora es suficiente. Les recomiendo que lean los libros que les dejé. Los voy a poner en mi chat los nombres de los libros. Y también, si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las voy a responder. Les mando un abrazo caluroso. Es algo que tengo siempre, bueno, que lo tengo ahora, no siempre, perdón, que lo tengo ahora desde mi evolución espiritual, es que como somos almas, siempre te voy a decir, mi alma saluda a tu alma. Los amo. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Chao.